Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, en el que podemos alabar y bendecir tu nombre. Gracias también ahora por tu palabra. Ayúdanos con la presencia de tu Espíritu Santo para poder escuchar, poder atender, reflexionar, meditar, recordar y caminar en el poder tuyo, Espíritu, en esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Buenas tardes. Dios le bendiga. Qué bueno que está por acá. Como creyentes, el deseo de Dios es que nos mantengamos en el centro de su voluntad. ¿Amén? ¿O no? Bueno. ¿Sí o no? Y una de las cosas que Dios desea que caminemos como parte de su voluntad es en el propósito de ser testigos, como hemos estado considerando a lo largo de todo este tiempo, cuando hemos tocado los diferentes capítulos del libro de los Hechos. El Señor nos manda que nosotros seamos testigos de Él y nos ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos ser testigos de Él. Él nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, y dice que lo vamos a hacer desde los círculos más cercanos a cada uno de nosotros. Fue a nuestros familiares, nuestros amigos, así hasta el último lugar donde nosotros pongamos la planta de nuestro pie. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Somos llamados a ser testigos. Hay muchas maneras de que nosotros somos llamados a ser testigos, con nuestra manera de cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, nuestras actitudes. E indudablemente pues, también declarándole a la gente lo que creemos, nuestras convicciones, hablándoles el mensaje del Evangelio. Eso es parte de dar testimonio. Dios desea que nos mantengamos en el centro de su voluntad. A veces las cosas, cuando dar testimonio luego a veces no son fáciles. A veces tenemos familiares que se oponen al mensaje del Evangelio. A veces que nuestra conducta, pues nos dicen santurrones o persinados, o no sé cómo nos digan, ¿no? Porque no participamos de algunas cosas que a la luz de la Escritura hemos entendido que no son lo que agradan a Dios. A lo mejor es en el trabajo, cuando se nos invita a participar de algo que no es correcto, ¿verdad? Incluso éticamente hablando. Entonces, pues pueden calificarnos de tontos, pueden calificarnos de que estamos desaprovechando el negocio de nuestra vida. Hay tantas cosas que cuando nosotros queremos agradar a Dios, hay obstáculos, hay situaciones que se nos pueden presentar y Dios desea que nosotros nos mantengamos firmes en el testimonio, a pesar de lo que pase, ¿ok? Evidentemente hay gente que ha sido llamada de una manera a lo mejor muy particular a ser un testigo de una manera diferente, como fue el caso de los apóstoles o de otros discípulos que son llamados a tareas muy específicas en cuanto al testimonio, pero en general todos estamos llamados a estar en el centro de esa voluntad. Amén. El capítulo 23 vamos a abordarlo en esta mañana, en esta tarde, como parte de esta meditación, de esta reflexión. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en ese centro de la voluntad de Dios de dar testimonio? Pablo ya había sido advertido de que cuando él llegara a Jerusalén, él iba a encontrarse con mucha oposición, con mucha adversidad. Incluso la gente le animaba a que él pues no fuera a Jerusalén porque iba a estar la situación un tanto tensa, difícil. Sin embargo, Pablo, hablándole a los hermanos cuando le decían estas cosas, él les decía, ligado yo voy en espíritu a Jerusalén. Esa era su convicción. Él entendía que esta era la voluntad muy particular de él en ese tiempo, de ir a Jerusalén, llevar una ofrenda, llevar el testimonio también a ese lugar. Y él decía con estas palabras, sin saber lo que allá me ha de acontecer. A veces no nos queda tan claro el trayecto. A lo mejor estamos batallando con un familiar, con un hijo, con un padre, con un hermano. Y a veces dar el testimonio, mantenerse firme en la verdad de Dios y comportarnos como Dios quiere que nos conozcamos, a veces no es tarea fácil, pero tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar. A veces no sabemos cuánto tiempo más hay que batallar en esa circunstancia de mantenernos firmes en el testimonio con nuestra gente que nos rodea y a la que amamos, pero
pues Dios desea que nosotros mantengamos ahorita vamos a ver una buena conciencia, como dice Pablo. Vamos a abordar este capítulo en el versículo 1. Ahí nuestro hermano que nos está ayudando va a poner el versículo 1 ahí para que usted lo lea conmigo. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Pablo se acuerda que estuvo en el templo, estaba presentando un voto ahí con otros judíos, y de repente unos alborotadores judíos de Asia dijeron: agarren a este hombre que causa alborotos, ¿verdad? Y que incluso se atrevió, decían ellos, a meter a un gentil a la área del templo. En ese tiempo no era permitido que un gentil, un no judío, entrara al área del templo. De hecho, había unas advertencias que decían que cualquier gentil que atravesara esa línea, esa frontera que estaba establecida, era reo de muerte, y ahora sí que bajo su cuenta y riesgo, si lo hacía, iba a morir. Y acusaban a Pablo de que él había metido en esa área a un gentil, cosa que no era cierta. Entonces se armó un alboroto, y ahí la cosa se puso fea, y tuvo que intervenir un tribuno, un general romano, para que Pablo fuera librado pues prácticamente de un linchamiento. Eso está en el capítulo 22, ya lo vimos la vez pasada. Entonces, este tribuno, con el deseo de saber por qué tanto alboroto, por qué se había armado tal situación, pues mandó a que se juntara el concilio. Por eso dice la Escritura en el versículo 1, que Pablo, mirando fijamente al concilio, entonces Pablo, y juntamente con los del concilio delante del tribuno, pues estaban ahí dirimiendo la situación que se había presentado. Entonces Pablo dice en el versículo 1, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando Pablo empieza su comparecencia ante este concilio, también llamado Sanedrín judío, Pablo hace una declaración que podría señalarse tal vez de pretenciosa, pero lejos está de serlo. Dice él: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué Pablo hizo esta declaración? Y la pregunta es: usted y yo podríamos pararnos en nuestros pies bien y decir: yo mi vida la conduzco con una buena conciencia delante de Dios. Pablo está haciendo referencia a esto, si se da cuenta, en las palabras están cortitas, pero su testimonio, el testimonio que avala Pablo mismo, dice que tener una buena conciencia, ¿quién es? Dios. Dice: delante de Dios. Pablo era un hombre que era respetuoso de los mandamientos del Señor, y uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces Pablo está poniendo ante este Sanedrín, ante este concilio, a Dios como su testigo. Dice: yo delante de Dios, entonces, y por consecuencia delante de los hombres, me he conducido como con una buena conciencia. Nosotros podemos pararnos y decir con estas mismas palabras, sin arrogancia. Pablo no lo hace con arrogancia: yo me conduzco en mi negocio delante de Dios con buena conciencia. Yo me conduzco delante de mi familia, delante de Dios con una buena conciencia. Mi manera de conducirme, de transitar, es con una buena conciencia. Dios avala que mi vida tiene un sello de parte de Dios que dice que me conduzco, mis negocios, mis relaciones son con una buena conciencia. Pues es una declaración fuerte en ese sentido, ¿verdad? Pablo, antes de conocer al Señor Jesús como su Señor, él era un hombre que creía estar agradando a Dios. Eso lo dice Hechos y las cartas que él escribe. Y se acuerda que en Hechos 8 nos relata que Pablo era un hombre que era tan celoso que estaba dispuesto a perseguir a aquellos que él consideraba que eran enemigos de del judaísmo, de la creencia en la ley. De tal manera que fue testigo cuando apedrearon a Esteban, ¿recuerda? Y se convirtió en un hombre que era un perseguidor de la iglesia, porque en su celo por Dios, dice él, pues yo pensaba que esto era lo correcto. Aún dentro de su error, él consideraba que esto era lo correcto. Pero pues ciertamente, como él lo declara más adelante, él se da cuenta que estaba equivocado. Dice él mismo en las cartas que él escribe que lo hacía en ignorancia, la cual pues tampoco nos justifica, ¿verdad? La ignorancia nunca justifica a nadie, aunque piense que está haciendo lo correcto.
¿verdad? Cuando somos confrontados ante la luz, cuando somos confrontados ante la verdad de Dios, pues tenemos que evaluar si estamos teniendo una ¿qué? Buena conciencia. Usted sabe que cuando el Señor Jesús se le presentó delante de él camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y Dios le dijo: "Oh, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón". Dios lo confrontó a algo que él estaba haciendo de manera incorrecta. Ante esa revelación, ante esa luz que recibió, ¿qué hizo Pablo? ¿Resistió ese mensaje de Jesús? Por el contrario, Pablo, la Escritura dice que Saulo, bueno, es Saulo, Pablo es lo mismo, decía: "¿Qué quieres que haga, Señor?". Y eso es importante cuando hablamos de conducirnos con una buena conciencia. Una buena conciencia actúa de acuerdo a la luz que ha recibido, en este caso la luz del Evangelio. Por eso es importante cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, decir que tenemos una buena conciencia es que recapacitamos y reconocemos que si algo, generalmente es cuando estamos haciendo algo incorrecto, ¿no? Pues cuando estamos haciendo lo correcto, pues no hay tema, ¿verdad? Pero normalmente cuando somos confrontados con algo que no estamos haciendo adecuadamente, cuando nuestra conducta, cuando nuestras palabras, con nuestras acciones se salen de la norma de Dios, es cuando ahí se ve si tenemos una buena o una mala conciencia. Porque la persona que tiene una buena conciencia, cuando se le dice: "Mira, esto es lo que dice Dios", ¿qué va a hacer? Pues va a actuar en consecuencia para cambiar su manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar conforme a esa luz. Entonces, en ese sentido, Pablo entendía que una buena conciencia es caminar así, porque quien juzga nuestras acciones y nuestros pensamientos, a fin de cuentas, dice Pablo: "Yo tengo una buena conciencia delante de ¿quién? ¿Quién es el que finalmente va a juzgar todo nuestro ser? Dios mismo", ¿verdad? Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 4, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. También lo van a poner aquí en la pantalla, espero, ¿verdad? Si no, pues me sigue atendiendo lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Dice Pablo a los Corintios: "Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros". Él está hablando de la mayordomía y del ejercicio de los dones, de cómo se conduce como administrador de los bienes que el Señor nos ha dado espiritualmente hablando. Dice: "Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque en nada tengo mala conciencia". Pablo dice: "Yo no tengo una mala conciencia, y lejos estoy de ser juzgado por ustedes o por tribunal humano". Y dice en esta escritura: "Sin embargo, no por eso soy justificado". O sea, yo puedo decir que lo que hago está bien, que lo que digo está bien, que mi conducta está bien, pero más allá de lo que yo pueda decir, hay una norma a la cual nos tenemos que acotar. Ayer les decía en la clase, hay un marco de referencia en el que nosotros tenemos que saber si estamos dentro de ese marco de referencia, y nuestro marco de referencia es la Escritura. Entonces, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor, dice. El que me juzga, ¿quién es? El Señor. Entonces, nuestro juez final es siempre el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, si nosotros ahorita estamos siendo unos falaces, unos que tenemos una capa que parece que somos intachables, pues a final de cuentas, realmente quien conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra entrada y nuestra salida es el Señor mismo. Y al final, aunque nosotros usted sabe de gente, políticos, aún hermanos nuestros, gente que ha estado encumbrada, que pues por muchos años parecía que llevaba una vida intachable, pero de repente, ¡pup!, brincó algo y se descubre que, pues, no, pues que ya tenía segunda casa por quién sabe cuántos años, ¿no? O casa chica, como decimos aquí en México, ¿no? O a lo mejor hasta que se muere. Nadie sabía que había otra casa, ¿no? Se muere y ahí en el entierro o en el velorio, llega, ¿y quién era? No, pues
pues resulta que tenía otra familia, ¿no? Oh, oh surprise, ¿no? Oh sorpresa. Pero todo va a salir a la luz, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza o pues la reprensión del Señor en su caso también, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién podemos nosotros evaluarnos delante del Señor y decir, tengo una buena conciencia delante de Dios? Dios es mi juez, Él avala mi andar y mi salida, entrada y salida. Entonces Pablo hace en esta defensa que hace ante el concilio, de que le acusaban de ser un hombre contrario a la ley, que era contrario a las prácticas del templo, etcétera. Dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen a los que estaban junto a él. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Como que este pasaje choca con lo que él acaba de decir, ¿no? Yo me he conducido con una buena conciencia delante de Dios, y cuando el sumo sacerdote le manda a golpear, replica a Pablo, pero hay una razón para esto. No creo que Pablo así de repente se le brincó se le ocurrió, ¿no? Ananías mandó a que golpearan a Pablo en la boca, y esta orden que él estaba dando era contraria al espíritu de la letra de la legislación judía, que prohibía que a alguien se le castigara antes de ser juzgado y sentenciado. Entonces, cuando este hombre manda a golpear a Pablo para que se calle, él ya está dando por sentado que Pablo era ¿quién? Culpable, cuando ni siquiera Pablo había recibido un juicio. Por eso Pablo, que era un maestro, un rabino, que conocía perfectamente el procedimiento judicial, ponga atención, replica de la siguiente manera. Le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, que es una expresión que se usaba haciendo referencia a aquellas paredes que pues, empiezan a tener problemas de mantenimiento, y pues ahora sí, como decimos aquí en México, darle una ¿qué? Una manita de gato. Lo que hacían era le echaban así cal, pero en realidad no llegaban a reparar, nada más, ahora sí que como ya sabe quién es, nada más por encimita y ya, ¿no? Entonces Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dice Pablo, pero el tono en que lo expresa por los signos de admiración es una palabra y una expresión fuerte. Entonces, de alguna manera este hombre la historia cuenta que Ananías era un hombre corrupto, era un hombre avaro, era un hombre codicioso, era un hombre malo. Y esta palabra que Pablo le dirige, de alguna manera se convirtió en una denuncia, pero también en una profecía, porque este hombre más adelante, años después, fue asesinado en circunstancias humillantes en una revuelta que hubo en Jerusalén. Cuando Pablo es confrontado, si usted acaba de leer conmigo, puso atención, con el hecho de que este hombre al que él le había dicho, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, era el sumo sacerdote, ¿qué hizo Pablo? Dijo, no es cierto, yo voy derecho y no me quito. ¿Qué hizo Pablo? Se reconoció su falta. ¿Se da cuenta? Por eso hace una buena conciencia. Alguien que anda con una buena conciencia, cuando se le señala el error, ¿qué hace? Pues lo reconoce, lo acepta y pues cambia. Pablo en este momento, cuando le dijeron, así le hablas al sumo sacerdote, dijo Pablo, perdón, ¿verdad? No sabía que era el sumo sacerdote. ¿Por qué Pablo? Aquí Pablo no está mintiendo. Probablemente, de hecho, Pablo ya tenía muchos años de no ir a Jerusalén, así es que no sabía en realidad quién era actualmente el sumo sacerdote. Él acababa de regresar después de muchos años de ausencia. Y probablemente el sumo sacerdote, aunque tenía una vestimenta que pues era fácil identificarlo como el sumo sacerdote, es muy probable que por la urgencia en la que el tribuno había mandado a llamar al concilio, pues no hubiera tenido tiempo de ponerse sus ropas, así como los jueces en una... Pero usted ha visto las películas, ¿no? De pues sobre todo, por ejemplo, las gabachas, ¿no? Ahí donde ve que sabe que el juez
tiene su vestimenta especial y está en un lugar especial. Pues es fácil que alguien identifique quién es el juez en un tribunal en Estados Unidos. ¿Sí me va siguiendo? Pero probablemente por la situación, Pablo no miró esa vestimenta que podía distinguir al sumo sacerdote. Por eso él dice, no sabía qué era qué, el sumo sacerdote. Pues escrito está, Pablo reconoce que lo que él había cometido, dirigirse así de esa manera al sumo sacerdote de una manera inadecuada, una manera incorrecta. Pues escrito está, según lo que dice Éxodo 22:8, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, fíjese que una buena conciencia siempre va a estar aceptando y reconociendo y enmendando su camino. ¿Se da cuenta? Entonces, aún en estas cosas, en esta narración, la Escritura nos está enseñando cosas acerca del testimonio, ¿verdad? Cómo mantener un buen testimonio. Pablo, al darse cuenta, dice el versículo 6, notando Pablo que una parte eran saduceos y otra fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos y qué eran los saduceos? Usted ya lo ha oído a lo mejor varias veces. Eran dos grupos, dos facciones religiosas en ese tiempo. En su Biblia, si usted abre su Biblia en el último capítulo del profeta Malaquías y el primer capítulo del Evangelio de Mateo, encuentra unas hojas en blanco, ¿no? ¿Nunca ha leído su Biblia? ¿Nunca ha llegado ahí? Bueno, ahí llegando a su casa, por curiosidad, llega el último capítulo de Malaquías, la agarra, después toma el primer capítulo de Mateo y ahí entre esas dos hojitas hay unas hojas en blanco. Pero entre esas hojas en blanco hay un trayecto de 400 años de espacio. 400 años de espacio. En esos 400 años de espacio hubo muchos acontecimientos en Jerusalén. Entre otros hubo revueltas y hubo situaciones de carácter religioso, de carácter político. En ese tiempo se levantaron o se constituyeron dos grupos religiosos importantes para que se manifiestan en este tiempo, en los tiempos de Jesús, y es importante que conozcamos quiénes eran. Los saduceos eran descendientes de Aarón, ellos tenían el control de todo lo que se refiere al sacerdocio en esos tiempos, y ellos eran descendientes particularmente del sacerdote Sadoc, por eso se llaman o se les llamaba saduceos, porque eran descendientes del sacerdote Sadoc, ese era su nombre, su apelativo. Ahora, esos eran gente que estaba encargada de todo el control pues ahora sí que de las ofrendas, del sacerdocio, de todo lo que giraba alrededor de la ordenanza del templo. Había otros hombres que también se levantaron muy celosos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, y esos eran los fariseos. Este grupo, aunque no tenía políticamente y religiosamente tanta influencia desde ese punto de vista como los saduceos, sí tenían una parte importante de control ahí, de situación religiosa en los tiempos en los que estamos ubicados actualmente. Estos fariseos eran muy apegados a cosas de la ley, incluso iban más allá y establecían mandamientos que estaban por encima de aún de lo que Dios había establecido. ¿Se acuerda que el Señor Jesús tuvo muchas controversias con ellos por esas cuestiones? Muchas de sus diferencias del Señor Jesús fue porque ellos ponían mandamientos y cosas, ataduras que Dios no había mandado que se hiciesen, como por ejemplo el lavamiento de las manos, el lavamiento de los instrumentos. No es que el Señor Jesús dijera que no se lavaran las manos para comer, sino que ellos tenían un ritual en el que si no lo cumplían, pues estaban tomando alimentos impuros o estaban comiendo alimentos que no estaban santificados. Y esa es otra historia, pero no nos vamos a tener tanto en eso. Entonces Pablo, notando que en el concilio había dos facciones principales en ese momento, de saduceos y fariseos, él aprovecha también un antecedente de él como un hombre judío. Usted va a ver a lo largo de lo que resta del libro de los Hechos, ya hemos visto también en el libro de los Hechos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la manera en que Dios actúa y se va moviendo para que la gente, el pueblo de Dios, gente que haya llamado de manera particular, vaya cumpliéndose el propósito de Dios en sus vidas. Yo le he llamado a usted y a mí a un propósito en particular en nuestras vidas. Amén. Y Él va a mover, cuando nosotros nos mantenemos en el centro de su voluntad, lo necesario para seguir adelante en el centro de su voluntad. ¿Me va siguiendo?
Por eso es tan importante que usted entienda cuál es el centro de la voluntad de Dios. Ahorita yo le acabo de hablar del propósito general que tenemos como creyentes, que es dar testimonio. Pero a lo mejor a usted le ha llamado en particular a una labor personal ahí en su trabajo, o con su familia, o con su hijo, o con su esposa. Algo muy concreto, no lo sé, no le voy a poner ejemplos. En el caso de Pablo, Dios lo había llamado desde que él se convirtió. Le dijo, tú me vas a ser un testigo, ¿verdad? ¿Delante de quiénes? De reyes y de príncipes. Esa fue de manera particular su llamado. Aparte de ser testigo como usted y como yo, a Pablo le dijo, tú vas a hacerme testigo delante de reyes y de príncipes. Esa era su misión en particular. Y Pablo se trataba de mantener en ese centro de esa voluntad. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Él no lo sabía. Como lo vamos a ir descubriendo también. Nosotros ya cuando vemos la escritura, pues ya vemos la película, ya pasó. Pero él cuando Pablo está en esta circunstancia, pues él no sabía la película, cómo venía adelante, si me va siguiendo. Nosotros siempre tenemos esa ventaja. Entonces Pablo, al percibir la división que había entre estos saduceos y fariseos, apela a sus antecedentes como fariseo. Pablo en Filipenses dice, yo era fariseo de fariseos, o sea, de hueso colorado. O sea, si los fariseos eran estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley, yo era en cuanto a la ley fariseo de fariseos. O sea, yo buscaba mantenerme dentro de las normas que marcaban las convicciones que como fariseo tenía. ¿Se da cuenta? Era celoso de esas cosas y buscaba cumplirlas a cabalidad. Y entonces, alzando la voz en el concilio, dice el versículo 6, varones hermanos, yo soy fariseo. Cuando Pablo lo iban a flagelar, el tribuno mandó a que lo golpearan, porque quería, como decimos en México, sacarle la sopa a Pablo, y mandó a un centurión a que le golpeara en la espalda. En el capítulo 22 usted lo va a leer, ¿verdad? Dice que Pablo le dijo, oye, ¿te es lícito golpear a un ciudadano romano sin ser juzgado? Y el centurión, cuando oyó esto, dijo, se espantó, dijo, oye, Félix, Licias, tribuno, ¿sabes quién es este hombre? Que este hombre, Pablo, es un ciudadano romano. Y entonces Licias también se espantó, porque hacer eso, un militar, alguien de la milicia golpeara, hiciera eso con un ciudadano romano, era una pena prácticamente capital, no se podía hacer así. Entonces Pablo usó de su ciudadanía romana pues para salir de ese embrollo. Y ahora para salir de este embrollo, ¿qué está usando Pablo? Su antecedente como fariseo. Ahora, Dios decía que nosotros seamos sabios, seamos sagaces. Hay cosas de las que podemos echar mano y hay que usarlas sabiamente, ¿no? Para mantenernos fuera de situaciones embarazosas. Gracias, hermana Rosy. Para salirnos de situaciones a veces complicadas, difíciles, como dice nuestra hermana, embarazosas, ¿no? Y aquí Pablo hace referencia a eso. Entonces dice, alzó la voz, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, imagínense, fariseo de fariseos, hijo de fariseo, o sea, era de abolengo, ¿no? Pero ¿cuál era el punto que Pablo utiliza para volver a retomar el testimonio del Evangelio? Fíjese, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me está juzgando, y no de que yo metía a un gentil ahí al templo. Ese es el punto. Tenemos que leer todo el contexto de la Escritura, porque si no, Lucas no se va a encargar de darnos una y otra vez, como yo aquí estoy una y otra vez regresándolos y vamos y venimos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué parte es esencial en el mensaje del Evangelio? Una y otra vez les he dicho el mensaje del Evangelio. Pablo en 1 Corintios 15. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado. Bueno, dice conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Son hechos reales, concretos. Jesús murió en una cruz. Fue algo real. Por nuestros pecados, por ti y por mí, y por todos los que nos pudieran estar oyendo.
para salvarnos de la maldición del pecado, de la condenación eterna. Pero tan fue eso real que fue sepultado, ¿no? O sea, no se hizo el muertito, ¿no? No le dio un coma, como algunos piensan que sucedió, ¿no? No, sí murió, ciertamente. Lo traspasaron para ver si estaba muerto, antes de que le rompieran las piernas. ¿Me va siguiendo? Y es tan real esas dos primeras cosas como la tercera. ¿Cuál es la tercera? La resurrección de los muertos. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Por qué usted y yo nos mantenemos en el centro de la voluntad de Dios? ¿Por qué usted y yo deseamos mantenernos fieles al Señor a pesar de que pues a veces hay cosas que vienen a nuestra vida, golpean, tenemos situaciones a veces difíciles con un hijo, con un padre, en la familia, en el trabajo, con nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestra salud, de lo que sea, y a veces nos sentimos desfallecer? ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos sostiene? ¿Se acuerda de la predicación de hace 8 días de nuestro pastor? ¿Qué nos sostiene? Saber que tenemos una esperanza, que hay algo más trascendente que esta vida, que estos cielos y esta tierra van a pasar, que hay algo más excelente, hay algo más excelso. A pesar de todas las cosas que podamos llegar a tener quebrantamientos, a veces por nosotros mismos, a veces que están fuera de nuestro alcance, que no están en nuestro potestad, porque no es una causa que nosotros hayamos provocado, pero a veces así sucede. ¿Me explico? ¿Y qué nos sostiene? Dice Pablo, la esperanza en la resurrección. La esperanza ahí, el mensaje de la resurrección de los muertos. Pablo les escribía a los Corintios más adelante en el capítulo 15, si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, somos las gentes más dignas de conmiseración en este mundo porque estamos aquí de tontos. Estamos de tontos nada más aquí, perdiendo el tiempo. Y manteniéndonos fieles y a pesar de las circunstancias y buscando a Dios y esperando en Él. Pero no es así, ¿verdad? Porque Cristo resucitó, gloria a Dios. Que Él es nuestra esperanza, nuestro aliento. Así que ya nos dio hace 8 días el pastor el testimonio de nuestro hermano Gabriel, también me acuerdo del testimonio de nuestro hermano Alejandro Olivo antes de partir, glorificando el nombre del Señor, según nos cuentan. Yo no estuve ahí, pero según nos cuentan, ¿verdad? Igual que el hermano Gabriel Uriarte y tantos hombres y mujeres que aún en el lecho de la muerte saben que hay algo más glorioso, ¿no? Algo más excelso. Y esa es nuestra esperanza y eso es, Pablo argumenta esto, como otra vez Pablo lo centra otra vez en el mensaje del Evangelio. Cuando dijo esto, dice el versículo 7, entonces se produjo una división, como dice el refrán, divide y Pablo ahí sacó el colmillo, ¿eh? Y aprovechó eso y entonces empezó a haber una disensión entre ellos. ¿Por qué? Porque los saduceos, entre otras cosas, eran racionalistas, materialistas, hacían de la religión su negocio, no creían que había una esperanza más allá de la tumba, rechazaban la existencia de espíritus y de la resurrección. Ellos declaraban que esas cosas estaban fuera de la ley de Moisés, que eso no lo enseñaba la ley de Moisés. Según ellos, ¿no? Que no estaba en la Escritura. Cualquiera semejanza con mucha gente filósofa y aún teólogos liberales es pura coincidencia, ¿verdad? Porque sepa que hay teólogos, gente que está en seminarios, gente que está predicando la palabra y que no cree en verdades del Evangelio trascendentes. Suena extraño, pero cierto, ¿verdad? Los fariseos, a pesar de tener estas contradicciones que acabamos de comentar con respecto a la ley, porque ellos le ponían más cosas de lo que establece la Escritura, aun cuanto tenían errores en su interpretación, aplicación y eran legalistas, pues se acercaban de un modo un poco más a lo que estaba establecido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Por eso dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y esto es de lo que me juzgan.
Y entonces viene esta situación. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Por eso le estoy explicando esto para cuando lo lea, pues no sepa, ¿por qué brincaron? ¿Por qué se pusieron de uñas? Ya sabe por qué. Porque los saduceos dicen, y Lucas de hecho pues nos ayuda, ¿verdad? Dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío y ya se levantó una situación ahí difícil. Los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Luego ya había, ahora sí que salió a favor de Pablo, ¿verdad? Pero las cosas se pusieron difíciles. Y habiendo grande disensión, el tribuno, el general romano, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, no, y empezó ahí la rebatinga en esa situación, se armó el argüende, ¿no? Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza, porque otra vez empezó a ser ahí la situación difícil. Pablo, como nosotros, creemos verdaderamente en esa resurrección de los muertos, amén. Ahorita solamente anótele porque ya me brinqué estos versículos, pero anote el Salmo ahí en su casa, lea el Salmo 16 de 9 al 11 y lea Daniel 12:2. Son dos pasajes en el Salmo y Daniel que hablan acerca de la resurrección de los muertos, ¿vale? Para que no piense, ¿y dónde habla de la resurrección de los muertos? Salmo 16 y Daniel capítulo 12, ¿vale? ¿Ya lo anotó? Entonces ahí en su casita hace su tarea. Porque quiero llegar al versículo 11 y tratar de terminar el capítulo 23. ¿Qué pasa en el versículo 11? Fíjese, es como una bisagra el versículo 11. Interesante y aleccionadora y que nos debe de animar a nosotros, a usted y a mí, igual que a Pablo en ese día. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Imagínense a Pablo en esta circunstancia diciendo, Señor, ahora porque el buen Santiago, ya lo vimos, tuvo la ocurrencia de decirle a Pablo, mira, para que ya dejen de hablar de que tú estás en contra de la ley, hay unos hombres que van a hacer voto, ¿por qué no pagas su voto y vas con ellos al templo? ¿Se acuerda que así empezó el asunto? Entonces Santiago tuvo esa buena ocurrencia y Pablo dijo, bueno, pues para que no sigan de hablantines de que yo estoy en contra de la ley y en contra de los ritos, voy a ir con ellos. Y lo hizo y estuvo ahí. Y al séptimo día que se cumplía el voto fue cuando se empezó a hacer todo el argüende, ¿no? Todo el alboroto, toda la situación. Pues imagínese este hombre ahí en la casa diciendo, híjole, pues ya la cosa ya se puso, está cada vez más candente, ¿no? Está poniendo cada vez más difícil. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese lo que dice el versículo 11. Y le dijo, ¿se le presentó quién? El Señor. Para los que a veces tenemos un mal entendimiento de la segunda venida del Señor, que ese no es mi tema. Aquí ¿quién se le presentó a Pablo? El Señor, ¿no? Y le dijo, ¿qué le dijo? Según relata Lucas, ten ánimo, Pablo, ten ánimo, hermano, ten ánimo. De alguna manera el Espíritu Santo va a usar algún medio para animarte, para consolarte, para decirte, tú sigue adelante, no importa que, a lo mejor si ya te toca entregar el equipo, ya es la hora de tocar trompeta, de tocar corneta y vámonos, retirada, ¿no? Pero aún en esos momentos difíciles, ¿qué es lo que nos alienta? ¿Qué es lo que nos consuela? ¿Qué es lo que nos sostiene? La esperanza de la resurrección. Ten ánimo, Pablo. Pero fíjense estas palabras del Señor. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, Pablo se mantenía en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Para usted y para mí, pero para Pablo también. Testimonio. Mantente, hermano. A lo mejor tienes un jefe difícil. Y Dios, de alguna manera, te ha llevado ahí a ese lugar para estar en medio con un jefe que es difícil, que es terrible. Pero ¿quién va a poder darle testimonio a ese hombre de que hay un Dios que le ama y que también, si no se arrepiente, va
pasar lo mismo que contigo antes de que te arrepintieras y buscaras al Señor. ¿Me va siguiendo? ¿Quién le va a hablar a esos compañeros que están todos ahí en la escuela, desorientados, desviados? ¿Quién va a poder traerle revelación del Evangelio a esos familiares que están perdidos? Sí, son idólatras hasta el hueso. Y no por el que tú estés ahí diciéndoles eso van a cambiar. Más bien van a ver en ti el testimonio del amor. Sí, les vas a hablar, a lo mejor en su momento, con sabia mansedumbre. Pero ¿quién va a poderles alumbrar y anunciar las virtudes de aquel que les llamó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Sino tú o yo, ¿no? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué le dice el Señor? ¿O le dijo? Así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo va a llegar Pablo a Roma? Si ha leído el libro de los Hechos, sabe que no estuvo fácil la llegada. Bueno, desde ahí ya no está la cosa fácil. Pero Dios le dijo, tú vas a llegar a Roma. Vas a llegar porque yo te lo estoy diciendo. Por eso cuando usted se mantiene en el centro de la voluntad de Dios y Dios le dice, a ver, quiero que veas y hagas esto, asegúrese que Dios le esté diciendo que quiere que haga eso, ¿no? Y una vez que está seguro que Dios que quiere usted que haga eso, vaya ahí, hágalo. Sepa que aunque usted lo va a hacer, pues no que me mandaste que hiciera esto y creo que salió peor ahora, ¿no? La cosa. No quiero poner ejemplos porque luego ya nos achicharramos los que estamos aquí poniendo ejemplos, ¿no? A ver, quiero que hagas esto, conforme a su palabra, ¿no? Algo. Pues hagámoslo. Porque Dios nos va a ayudar a cumplir ese propósito que Él nos está llamando a hacer. Pero en el caso de Pablo, particularmente, Dios le dijo, tú vas a testificar ¿ante quién? Ante reyes y príncipes. ¿Y vas a llegar a dónde? Al centro, al corazón del imperio romano. Nosotros, es que cuando leemos no lo dimensionamos, hermano, como a veces yo me desespero un poquito, porque tratar de transmitirle lo que significa, lo que representa que este hombre fuera llevado por Dios al centro mismo de lo que en ese tiempo era el centro del poder, del centro de todo lo que había en cuanto a política, economía, religión en Roma. Dijo, yo te voy a llevar ahí y vas a dar testimonio de mí en Roma. Algo tremendo, de gran impacto. Así es necesario. Entonces, ¿qué? Ánimo, Pablo. Siempre el Señor va a venir a alentarnos, a decirnos, adelante, hijo. La cosa está difícil. No le dijo que todo iba a ser, después, no le dijo, Pablo, a partir de ahorita todo va a ser miel sobre hojuelas. ¿Sí le dijo? Todo va a estar bien chévere, todo va a estar bien bonito, lindo, hermoso, bello. Y vas a estar así como navegando así tranquilo, en aguas tranquilas. ¿Sí le dijo eso? Nomás le dijo, ten ánimo, yo estoy contigo. Y otra vez se le vuelve a presentar a Pablo. Más adelante vamos a ver cómo se le presenta otra vez el Señor Jesús a Pablo. Pero siempre fue en circunstancias terribles, difíciles. Venido el día, fíjese cómo va obrando la providencia de Dios. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen ¿qué? O sea, sobre Pablo, ¿qué se cernía sobre Pablo? Pues los opilotes, ¿no? ¿Sí se da cuenta? O sea, yo estoy hablando coloquialmente, bueno. Se propusieron matarle. ¿Y eran qué? Versículo 13, más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los príncipes, a los principales sacerdotes, y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Más de 40. A este lo tenemos que matar. Fíjese la contradicción de la religión, ¿no? Ya se lo he dicho en otras veces. El mismo Pablo cayó en esas contradicciones de la religión. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando caemos en contradicciones de ese tipo.
Porque una de las contradicciones de la religión es que lleva a la que es gente religiosa, pero que no es espiritual, ¿a qué? A buscar eliminar, al contrario, a buscar deshacerse del otro, a buscar que desaparezca, que se borre del mapa, que ya no exista. Eso es lo que hacen los extremismos, y eso ya platiqué en alguna otra ocasión. Ahora pues vosotros con el concilio, les dice, requieran al tribuno que le traigan mañana ante ustedes, como que quieren investigar alguna cosa más cierta acerca de él. ¿Me va siguiendo? Y nosotros estaremos listos para matarle. Pablo estaba en la Torre Antonia y el Sanedrín, el concilio, estaba en otro lugar cerca, pero separado. Entonces, en el trayecto de la Torre Antonia ahí al concilio, ahí nosotros vamos a ir y con todo y para, ¿qué? Para matarle antes que llegue. Mas el hijo, fíjese, es aquí la primera vez que sabemos de la familia de Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, Pablo tenía una hermana y un sobrino. Es todo lo que sabemos, ¿verdad? De su familia. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿cómo estaba ahí el hijo de la hermana de Pablo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo escuchó eso? Pues no sabemos. Qué bueno que no sabemos porque somos bien imaginativos, ¿verdad? Y pero ahí está obrando la providencia de Dios. Dios está obrando. Dios le dijo, ten ánimo, tú vas a llegar a Roma. Pero hay alguien que dijo, no vas a llegar a Roma, ¿verdad? Bueno, no, Pablo quería llegar a Roma, ellos no sabían que quería llegar a Roma, pero ¿qué querían hacer con Pablo? Matarlo. Pero ¿qué dijo Dios? Tú vas a llegar a Roma. ¿Y qué hizo Dios? Pues de una manera providencial. ¿Qué estaba haciendo ese sobrino? No sabemos si les había llevado su lunch o qué sé yo. Pero ahí estaba el sobrino y oyó y dio aviso a Pablo, versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, le lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Fíjese cómo Pablo y Dios va obrando ahí en el corazón de tanto de estos soldados, los que conocen a los militares, los que conocen a la gente que está en el medio de policías y esos ambientes, sabe que no nada más así de que usted llega así por tu linda cara y le digas a alguien, oiga, así como que te van a decir, ¿qué o qué? ¿De qué? ¿No? ¿Usted por qué me mando? ¿Qué? Sobre todo los militares, ¿no? ¿Usted qué? ¿Honras de qué? Pero Pablo, ¿cómo era qué? Ciudadano romano, tenía ciertas prerrogativas, por eso usó de esas prerrogativas. Entonces le dice al centurión, ve con el centurión y dile, llévalo ante el tribuno. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene lo que hablarte. Entonces fíjese, todavía alguien de más rango que era el tribuno, pone atención a lo que al mensajero, tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, el sobrino de Pablo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. ¿Qué era lo que hacían los militares allá en Jerusalén? Ellos buscaban guardar por todos los medios la paz romana, que no hubiera alborotos, que no hubiera sediciones, que todo se mantuviera tranquilito. Cuando había algo que podía provocar algo de eso, actuaban inmediatamente y sofocaban cualquier conato de rebeldía, insurrección, cualquier situación que alborotara lo que ellos llamaban la paz romana, la aplacaban. Pero más en este caso, Pablo siendo un ciudadano romano, el tribuno se pone alerta porque si por alguna razón sus superiores se enteraban que algo le había pasado estando bajo su custodia a un ciudadano romano, ¿me va siguiendo? Sobre todo de judíos, porque los romanos y los judíos eran enemigos a muerte. ¿Me va siguiendo? Entonces fíjese lo que ahora sucede. Entonces la providencia de Dios vuelve a actuar. Versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, o sea, las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, 470 hombres de la milicia
romana para que custodiasen a Pablo y a sus acompañantes para ir a Cesarea, donde estaba el gobernador Félix. Dice que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. El tribuno dijo, yo no me quiero aventar este problema encima, así es que los armó, estaban armados hasta los dientes y con él mandaron a Pablo. Y escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludes, era la manera en que se saludaban en ese tiempo, se escribían. A este hombre aprendido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, la llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, ni siquiera era por cuestiones que merecieran la pena de muerte o de prisión de acuerdo a la ley romana. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tenga contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris, o sea, más o menos la distancia entre Jerusalén y Cesarea, como hablando en estos términos modernos, serían como en auto, tardaríamos como 2 horas y media en llegar, ahorita en estos tiempos modernos. En ese tiempo pues era una distancia considerable. Así es que lo primero que hicieron fue llegar a un lugar que se llamaba Antípatris y ahí lo dejaron los de infantería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice el versículo 32, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza toda la infantería. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, lo único que los acompañaron fueron los de la caballería. Dieron la carta al gobernador presentando también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El gobernador de Judea en ese tiempo era Marco Antonio Félix. Después, la próxima vez que nos veamos, les voy a decir quién era Marco Antonio Félix, que no era una baba de perico. Marco Antonio Félix, como gobernador de la provincia de Roma, solamente tenía un superior arriba de él, y ese superior arriba de él era el César. No había, después de él, arriba no había otro superior, solamente era César y después él asignado como gobernador de la provincia de Judea. Y así es que ahora Pablo es enviado a este hombre. Ya se va acercando, ahora de Jerusalén llega a Cesarea, ya se empieza a acercar a Roma. Y vamos a ver todo ese trayecto hasta el capítulo 28, así que tenga paciencia, vamos a seguir caminando en esto. Pero lección para nosotros. Señor, deseamos a través de esta narrativa aprender de ti. En primer lugar, que si nos mantenemos en el centro de tu voluntad, tú vas a obrar tu providencia para que ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos cuando las cosas en el cumplimiento de tu voluntad a veces pareciera que resultan contrarias a lo que podríamos llamar un buen éxito. Pero si nos mantenemos en el centro de tu voluntad, en lo que tú nos mandas, lo que tú nos ordenas, lo que tú nos dices, con respecto a lo que sea, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y que como nos recordaba hace 8 días nuestro pastor, todas las cosas van a ayudarnos a bien. A veces pasan circunstancias en nuestras vidas que decimos, bueno, pero si estoy haciendo la voluntad tuya, ¿por qué me está yendo así, asado? Y parece que en lugar de que lo que nosotros llamamos nos vaya bien, nos está yendo mal aquí en ese lenguaje que tenemos los hombres. Sin embargo, cuando nosotros nos mantenemos, como repetimos, Señor, en el centro de tu voluntad, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de que haya momentos difíciles, a pesar de que haya momentos duros, a pesar de que en un momento dado perdamos la confianza, tú estás a nuestro lado para ayudarnos, para auxiliarnos, para animarnos, para fortalecernos. Y nuestro deseo en esta tarde, al terminar esta meditación, es desear, pedirte que nos ayudes a mantenernos en el centro de tu voluntad, cumpliendo tu voluntad, cumpliendo tu propósito. Uno de ellos, pues, Señor, es ser unos buenos testigos de ti, de las virtudes tuyas, de ser luz, de ser sal, con aquel
padre, madre, esposo, esposa, hijo, jefe, vecino, que a veces, Señor, pues nos cuesta trabajo, pero tú nos has llamado a estar ahí, Señor, y no lo hacemos en nuestras fuerzas, como nos recordaba también nuestro pastor hace 8 días, sino es con tu Santo Espíritu, Padre. Y pues este ejemplo de lo que hemos visto en la vida de Pablo, pues nos alienta saber que tú vas a obrar los medios necesarios para que cumplamos el propósito tuyo al que nos has llamado. Guárdanos, Señor, ahora que después de este tiempo nos tengamos que retirar. Cuídanos, está a nuestro lado como estuviste con Pablo, Pedro y tantos santos hombres y mujeres que han sido fieles a ti. Ayúdanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.